pues es como mío poder estar ante funcionarios del distrito de Medellín. Y es una oportunidad maravillosa. Yo ahorita le preguntaba a María Cecilia cuando, pues, o cuando me contactó, le preguntaba que cuántos abogados había en esos grupos. Inicialmente pensé que eran los menos, luego pues ya me dijo pues que eran los más, pero me dijo que básicamente hoy el auditorio está conformado por servidores públicos y eso es un placer y un privilegio porque es que los servidores públicos tienen servidora pública, pero es como que lo fuera porque tengo casi que las mismas dinámicas de los servidores públicos, pero es un quehacer, un ajetreo, un montón de cosas tan complicadas que muchas veces uno no se sienta como a pensar en los aspectos que son realmente muy importantes en la vida del derecho. O sea, la vida se va yendo entre una sentencia, entre revisar un contrato, entre atender una reunión, y uno casi nunca tiene un espacio para pensar cosas que son muy importantes en la vida del derecho. Y yo sinceramente creo que las sentencias de unificación no han tenido ni la difusión. Aquí me están diciendo que se congeló la imagen. Doctora, ¿Me ya. están oyendo? Sí, señora. Ya. Sí. Bueno, no han tenido ni la difusión, ni el estudio, y lo que es más triste, ni la importancia que nosotros mismos como abogados creo que le deberíamos dar a las sentencias de unificación. Porque muchas cosas han pasado desde la Constitución del 91, muchísimas cosas, ustedes mejor que yo lo saben, pero una vez la Constitución del 91 como que toma esa decisión de enfrascarnos en un modelo de Estado social de derecho, empiezan a aparecer un montón de instituciones, un montón de cambios, un montón de lineamientos, un montón de cosas nuevas que, como les digo, no hemos tomado el tiempo necesario para trascender y para hablar de esto. Y por eso yo celebro dentro del temario que les están dando a ustedes, no sé si es un módulo o eso como se llamará pues en esta especialización, pero yo sí celebro que se tomen un ratico para que entre todos volvamos a pensar el tema de las sentencias de unificación. ¿Por qué? Por todo lo que vamos a ver hoy y porque me parece que tampoco las entidades del Estado han tenido la suficiente claridad en sus comités de conciliación. Posiblemente Medellín sí lo haya hecho porque Medellín es modelo de todo normalmente todo lo hace bien. Ah, bueno, acá me están diciendo que se me congeló, entonces voy a apagar la cámara. Listo. Medellín lo hace casi todo bien, pero a lo mejor muchos de los que están aquí o no son del municipio de Medellín o no son abogados o apoyan los comités de conciliación de otras entidades del Estado. Y de verdad que yo misma, preparando esta capacitación ayer, yo decía, Dios mío, de verdad que es que no le hemos puesto la suficiente atención a eso. O sea, eso pasó como, sí, las entidades de unificación muy importantes, tal vez la que más eco ha tenido es la del municipio de Medellín del contrato de realidad, de la que hablaremos un poquitico más el jueves, pero hay un montón de cosas para pensar a partir del concepto de sentencias de unificación, que yo creo que vale la pena, la pena volver, y de eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo hablando con Daniel, ustedes están viendo la presentación. No, doctora, todavía no. No. Espérenme a ver, ¿por qué? Porque a mí me parece como que estuviera presentando. Espérenme un segundo. Doctora, ahora sí estamos viendo su pantalla. Listo. Ya. Ya. Sí, señora. Donde dice la sentencia de unificación. Sí, doctora, estamos viendo la diapositiva. Ah, bueno, una preguntita. ¿Hay alguien aquí que no sea abogado? ¿O todos son abogados? Es que no alcanzo a ver porque me salgo del fondo completo de pantalla. ¿O Doctora, todo el mundo está? pues casi siempre se conectan abogados, muchas veces se conectan también asistentes administrativos, pero en su mayoría son abogados del distrito y también de otras entidades descentralizadas. Bueno, muy bien. Entonces, si hay alguien que no es abogado y que no se ha identificado, le pedimos el favor
de que nos haga una ceñita si no está entendiendo, porque aquí obviamente hay conceptos jurídicos que tenemos que tratar, entonces sí me preocupa de pronto que esas personas no estén entendiendo, porque la gracia es que todos podamos entender, ¿cierto? Entonces, en ese sistema de protección administrativa que propone la Constitución del 91, aparece la Ley 1437 de 2011. Y en la Ley 1437 de 2011 se empiezan a fortalecer unas garantías. ¿Para qué? Para que tanto en los procedimientos administrativos como en los procedimientos judiciales, las personas tengan derecho a que los jueces los traten de manera igualitaria. O sea, yo creo que ese es el gran elemento que tenemos que rescatar esta tarde. El deseo que todos tenemos de que si tenemos una situación igual al vecino, los jueces nos traten de la misma manera. Pero la ley 1437 va mucho más allá y propone que no solo sean los jueces los que traten de manera igualitaria al ciudadano, sino también las administraciones. Entonces, ustedes pueden decir, no, sí, es que nosotros ya hemos visto mucho el precedente horizontal, el precedente vertical, los jueces, claro, y de eso vamos a hablar, pero sobre todo vamos a hablar es de cuando en sede administrativa las entidades le tienen que dar el mismo tratamiento a un ciudadano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aparecen las sentencias de unificación? Las sentencias de unificación aparecen por digamos, por ese deseo que todos tenemos de que haya el mismo tratamiento para todos los ciudadanos. Entonces, miren que el artículo 103 de la ley 1437 dice que los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución política, la ley y la preservación del orden jurídico, y que en virtud de ese mismo principio tiene que haber un trato igual desde los jueces, y que en el caso de que un juez vaya a cambiar lo que ha sido una tendencia, una serie de decisiones, un hito, un presidente, nos diga por qué lo va a cambiar, ¿cierto? Muchas personas se han dicho, pues, o se preguntan, ¿por qué sentencias de unificación? ¿Para qué? Eso es muy difícil. ¿Cómo hacemos si el juez de Amagá piensa una cosa completamente distinta a la que piensa el juez de Entre Ríos? Entonces, las razones para que haya sentencias de unificación son muchas. Miren, hace algunos años, o más bien, muchas personas se ofuscan. Puede que ustedes como abogados hayan visto gente que se ofusca porque dice 2 abogados, 2 interpretaciones, 2 abogados, 2 conceptos, 2 jueces, 2 sentencias distintas frente a la misma norma y frente a la misma situación de hecho y de derecho. Y eso es verdad. Les puede haber pasado a ustedes en el municipio de Medellín, a los que litigan, asesoran o están en los comités de conciliación, o les puede haber pasado en la vida privada que esta situación se les esté presentando. Y hace mucho tiempo había un magistrado de la Corte, del Consejo de Estado, el doctor Julio César Uribe, pues que ya, yo creo que ya se debe haber muerto, y el doctor Julio César Uribe decía que eso no lo puede angustiar a uno, porque la norma es sujeta a interpretación, y al ser sujeta a interpretación, pues puede haber conclusiones distintas. Sin embargo, eso que suena tan poético y tan bonito, pues en la práctica es un dolor de cabeza, no solo para los ciudadanos, sino para las entidades mismas. Porque una entidad que no sabe exactamente qué es lo que va a pensar una corporación, qué es lo que va a decir este juez, es una entidad que puede tomar decisiones muy malas, no solo en materia de contención del daño o de prevención del daño antijurídico más bien, sino también en contención del daño antijurídico a través de sus comités de conciliación, y finalmente pues a través de una sentencia en contra que se pudo haber prevenido bajo algún otro mecanismo de conciliación o inclusive en vía administrativa o algo así. Entonces, pretender que frente a todos los temas haya sentencias de unificación, pues eso es un imposible. Pretender que el ordenamiento jurídico colombiano, que es joven, que apenas está siendo impactado por la Constitución del 91, que no tiene los años que son requeridos para hacer un sistema maduro, no vaya a haber sentencias contradictorias, eso es imposible, o sea, eso sería pretender uno imposible. Sin embargo, tanto las entidades del Estado como los operadores judiciales tienen que desarrollar mejores prácticas para garantizarle un trato igualitario a todo el mundo y para tratar de contener la inseguridad jurídica. Y uno de los mecanismos que tanto la Constitución como la ley ha creado son las sentencias de
unificación. ¿Qué quisiera uno como operador judicial de una entidad del Estado? Que hubiera sentencia de unificación para todo. O sea, una sentencia de unificación que nos unificara el tema cómputo de caducidad en el escenario A, B, para que nos dijera qué pasa con el acta de liquidación de un contrato y otra, lo que todos quisiéramos. Pero eso no pasa, ya vamos a ver que en materia de sentencias de unificación no hay todas las que nosotros quisiéramos ni necesitamos, pero es que digamos que el derecho es una construcción que requiere tiempo, es una construcción que requiere desarrollos, y en una congestión y en una litigiosidad en nuestro sistema jurídico colombiano, no es tan fácil avanzar en la construcción de sentencias de unificación. Sin embargo, a eso es a lo que hay que apostar. Entonces vamos a mirar por qué se requieren las sentencias de unificación. Entonces, digamos que la primera razón por la cual se requiere la sentencia de unificación es porque hay, dice la jurisprudencia, comillas, un cierto grado de indeterminación en las normas jurídicas, así como una multiplicidad de operadores judiciales y administrativos que pueden llegar a entendimientos distintos sobre su alcance, resultando necesario que los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones cumplan una función de unificación con la finalidad de que se le brinde a la sociedad de cierto nivel de certeza respecto de los comportamientos aceptados de la comunidad y se garantice el derecho constitucional a que las decisiones se funden en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico. Digamos que ese es el querer, eso es con lo que todos soñamos, con que haya certeza de que si yo hago uno, la consecuencia será dos, y que si hago dos, la consecuencia será tres. Pero vuelvo y le repito, ese nivel de certeza tarda tiempo, exige decantamiento, incluso en muchos casos, digamos que los cambios sociales son tan abruptos, que los cambios sociales son tan rápidos, que es muy difícil lograr ese nivel de certeza que nosotros queremos. Piensen, por ejemplo, en una sola cosa. Piensen, por ejemplo, en cómo se ha desarrollado la norma y la jurisprudencia en torno al tema de las mascotas. O sea, en 20 años ha pasado absolutamente todo. O sea, yo creo que es prácticamente imposible construir una sentencia o sentencia de unificación en este tema, porque en 20 años el sentir de la gente, el sentir de la norma, el sentir de los jueces se ha modificado de manera muy rápida, entonces ha sido muy difícil consolidar. O pensemos, por ejemplo, en los derechos de las personas trans o de las personas de la comunidad LGTBI. Uno dice, Dios mío, ¿a qué horas? En tan poquito tiempo la ley se desarrolló de esta manera y los jueces empezaron a interpretar de esta manera, ¿cierto? Entonces, eso no está ni bien ni mal, eso es lo que hay. O sea, uno no puede decir, es que si nosotros fuéramos, no, nosotros somos lo que somos. Y lo que somos implica que haya una altísima profusión normativa y correlativamente a esa profusión normativa hay una profusión judicial que todo el tiempo nos pone como en ascuas porque no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con un tema específico. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, en muchísimas sentencias ha tratado de darle como el contorno a lo que es una sentencia de unificación. Por ejemplo, en la sentencia 634 de 2011, dice la Corte Constitucional, el reconocimiento de la jurisprudencia como del derecho de las opciones adoptadas por el legislador se funda en una postura teórica del derecho que Qué pena, soy la única que no la está escuchando. Hola doctora, estás muteada en este momento. Tienes apagado el micrófono. Doctora Marcela. Hola. Hola. Ahora sí, Doctora. doctora, te escuchamos bien. O sea que no me han oído nada. Sí, no, sí, doctora, sí. Fue los últimos 15 segundos. Ah, bueno, perfecto. Ay, qué pena, pues me dio como un poco de ataque, bueno, listo. Entonces les decía
que, esperen, yo vuelvo a la presentación, que la Corte Constitucional en la sentencia vuelvo a poner la presentación enterita, que la sentencia 634 de 2011 decía que el reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal del derecho, que es una opción adoptada por el legislador, se funda en una postura teórica del derecho que parte de considerar que los textos normativos, sean constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido obvio o evidente, ¿sí? Por lo que dan lugar a reglas o disposiciones normativas dotadas de significado concreto previo, pero requiriendo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales, como son las altas cortes de justicia, adquieren el carácter de vinculantes. Entonces, lo que alerta la Corte Constitucional es que para la realización de los derechos y principios constitucionales se requiere plena aplicación del principio de legalidad. Y para que ese principio de legalidad rija con seguridad y certeza, se requieren sentencias de unificación, porque sería muy iluso pensar que sale una norma y todos la vamos a interpretar de la misma manera. Ustedes han visto que uno frente a una norma, un día amanece pensando, pues no frente a todas las normas, sino frente a algunas normas. Un día uno amanece pensando una cosa, o otro día amanece pensando otra, unos días piensa que sí puede caber esta interpretación y otros días piensa que no, y uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Se supone que la ley debe ser lo más clara posible, y la ley, créanme, intenta ser lo más clara posible, pero dependiendo de las condiciones sociales, fácticas, jurídicas, personales, familiares, bueno, entran un montón de condicionamientos para tratar de, digamos, para interpretar la norma. Entonces, lo que hay que tratar es que con las sentencias de unificación se disminuya de alguna manera la inestabilidad y la inseguridad jurídica, porque si uno no tiene certeza de qué es lo que dice la norma o cuál va a ser la interpretación de la norma del juez frente a la norma, créanme, como lo vengo diciendo, no solo es complicado para el ciudadano de a pie, sino para las mismas entidades del Estado y ni qué decir para los jueces, ¿cierto? La Corte Constitucional, en la sentencia C335 de 2008 que les estoy proyectando, indica que la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho ante la igualdad ante la ley, porque frente a casos semejantes se supone que deben ser fallados de la misma manera, y que la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las altas cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares. Y alerta a los servidores públicos frente a esto. Existen casos en los cuales el servidor público incurre en el delito de prevaricato por acción, no por desconocer simplemente la jurisprudencia sentada por una alta corte considerada esta como fuente autónoma del derecho, sino porque al apartarse de ella comete una infracción directa de los preceptos constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general. Entonces todos aquí hablamos permanentemente de los funcionarios públicos que son sancionados, de los funcionarios públicos que son condenados disciplinariamente o penalmente, y cuando eso sucede, casi todos tenemos en la cabeza que es porque celebraron un contrato como no era, porque le faltaron a las formalidades legales, porque hubo un incremento desmedido de los precios de un contrato, y realmente no. Realmente la Corte está alertando a los servidores sobre que es muy posible cometer prevaricato cuando no se atiende el precedente de una alta corte. Lo que pasa es que ustedes me van a decir, ¿usted cuántos conoce denunciados disciplinariamente o penalmente por eso? Pues yo no conozco ninguno, yo no, pero eso no quiere decir que no haya, porque habría que entrar a la base de datos de la Procuraduría y la Fiscalía para mirar si realmente hay alguna persona procesada o condenada penalmente o disciplinariamente por un prevaricato, por no atender un precedente de una corte. Pero el hecho de que yo no conozca a nadie, o que de pronto ustedes no conozcan a nadie, no impide que debemos estar supremamente alertas
porque una vez está proferida la sentencia de unificación y el caso que tengo ante mis manos se acompasa con los presupuestos de esa sentencia de unificación, el camino del prevaricato lo vamos a empezar a transitar. Y yo vuelvo y digo, o sea, ya la entendí, es que usted es muy terrorista. No, yo no soy terrorista. Es que usted es muy en película. Yo no soy en película. Yo llevo 30 y pico de años en lo público. Yo no soy en película. Es que yo veo las películas. Yo he visto pasar por mis ojos un montón de gente sancionadas por cosas que ustedes no se imaginarían cómo pueden sancionar a alguien por un problema de interpretación normativa. Hubo un alcalde de Río Negro hace muchos años que frente a la ley 136 y la provisión del cargo de personero, desatendió el mandato legal con base en un concepto que le dio a alguien, y ese señor terminó condenado por prevaricato a 6 años de prisión. No robó, no cogió plata como no era, no hizo un uso indebido de los recursos. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente interpretó la norma bajo un parámetro que después el juez penal dijo que no era posible interpretar. Entonces, esta alerta que está apareciendo en la pantalla no es para que ustedes renuncien ni para que pongan tristes, sino es una alerta que les recuerda la importancia de uno interpretar las normas en buena medida con base en los precedentes, que es lo que vamos a mirar, ¿cierto? Ahora, ¿qué órganos jurisdiccionales de cierre pueden unificar? ¿Cierto? Porque no es, ojalá fuera tan sencillo como decir, no, es que yo me meto a la página del Consejo de Estado y aparece todo. No. El problema es que hay varios órganos jurisdiccionales que pueden unificar. El primero de ellos es la Corte Constitucional. ¿De dónde sacan la Corte Constitucional esa posibilidad de unificar? La Corte Constitucional la saca básicamente de dos normas. Primero, del artículo 241 de la Constitución, y en segundo lugar, el decreto 2591 del 91. ¿Y qué dice el artículo 241? Dice, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, podrá cumplir las siguientes funciones. 9. Revisar la forma, revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Estas son las sentencias que ustedes conocen como las sentencias SU de la Corte Constitucional. Entonces, ustedes cuando ven una sentencia SU de la Corte Constitucional, digamos que es un poquito más fácil porque uno casi que con el título ya sabe que está en presencia de una sentencia de la Corte Constitucional, porque fue una sentencia a través de la cual se revisó esa decisión judicial que tenía un carácter especialísimo y por eso se convierte en una sentencia SU. Me explico mejor. La Corte Constitucional puede revisar tutelas de todos los jueces del país. Y esas revisiones pueden venir en sentencias de tutela, que son las T que ustedes van a ver pues todo el tiempo, pero hay algunas que se llaman las sentencias SU. Cuando estamos en presencia de una sentencia SU, la Corte está actuando en virtud de lo dispuesto por el artículo 241 de la Constitución, pero será una sentencia de unificación, que ya lo vamos a mirar. Y también el artículo 33, como les decía, del decreto 2591 del 91, dice, la Corte Constitucional designará 2 de sus magistrados para que seleccionen sin motivación expresa y según criterio las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier magistrado de la Corte o el defensor del pueblo podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por este cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción deberán ser decididos en el término de 3 meses. Entonces la Corte Constitucional, con un reglamento que ellos tienen, puede proceder a revisar sentencias y a unificar a través de esas sentencias que les acabo de decir, de las sentencias SU. Primer órgano que puede unificar, Corte Constitucional. Segundo órgano que puede unificar, la Corte Suprema de Justicia en sus salas de casación. ¿De dónde saca la Corte Suprema de Justicia esta facultad de proferir sentencias de este sentido? En primer lugar, de la ley 169 de 1896, que dice 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituye doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos,
lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue en caso de que juzgue como erróneas las decisiones anteriores. Y asimismo, de la Ley 1285 de 2009, que dice que las salas de casación civil, aglar y penal, según su especialidad, como tribunal de casación, pueden seleccionar objetos de su pronunciamiento para fines de unificación de jurisprudencia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia tiene, digamos que esa doble connotación, o esa doble connotación normativa que le permite unificar. ¿Listo? ¿Qué dice la sentencia SU 113 de 2018? Refiriéndose a esa posibilidad que tienen esas salas de la Corte Suprema de Justicia. Dice lo siguiente: esta corporación se ha encargado de precisar cuáles son los principales objetivos del recurso de casación, no sin antes puntualizar que su finalidad, además del ya lo expuesto, es, comillas, dotar de orden sistémico para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo. Por ello, sus propósitos son, primero, unificar la jurisprudencia nacional; segundo, velar por la realización del derecho objetivo en procesos judiciales; tercero, reparar los agravios ocasionados a las partes en la sentencia recurrida; cuarto, velar por la efectiva realización de los derechos fundamentales de los asociados. De esta manera, el recurso de casación, en principio, tiene una finalidad sistémica, pero también es el medio idóneo para proteger los derechos fundamentales, pues no solo es un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye un elemento esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en vigencia de la legalidad en vigencia de la legalidad, de la Constitución y de los derechos fundamentales. Entonces, de esta manera, una vez más, se trata de que las Cortes están digamos que en toda la disposición de que sea este el mecanismo que permita realmente la construcción del principio de igualdad de todos los asociados frente a las decisiones de los jueces. ¿Listo? Entonces llevamos dos. Llevamos la Corte Constitucional y llevamos también Corte Constitucional, Corte Suprema. ¿Listo? Vamos entonces a la del Consejo de Estado, que es posiblemente por la que ustedes tengan como más inquietud por ser el tema que más cerquita, quienes estamos en la administración pública, pensamos que es tal vez el tema más cerquita que podemos tener nosotros en materia de sentencias de unificación, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿de dónde deriva el Consejo de Estado esa posibilidad de proferir sentencias de unificación? Pues, en una primera medida, tenemos el artículo 270 de la Ley 1437. El artículo 270 de la Ley 1437 dice lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Para los efectos de este código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado. ¿En qué eventos? Y ahí empieza pues como a decantarse cuándo puede el Consejo de Estado proferir sentencias de unificación. En primer lugar, cuando por su importancia jurídica o trascendencia económica o social, pues haya que unificar, o por necesidad de sentar jurisprudencia precisa sobre el alcance de algún tema, o para resolver divergencias de interpretación, esa es la primera hipótesis, o cuando se resuelven los recursos extraordinarios que enseguida vamos a ver, o la tercera hipótesis, cuando se utiliza el mecanismo eventual de revisión que está previsto en la Ley 270 sobre acciones populares y acciones de grupo. Entonces, digamos que como en ese escenario aparecen las tres posibilidades que el Consejo de Estado tiene de proferir sentencias de unificación. La Corte Constitucional, miren, yo insisto mucho en el tema de la Corte Constitucional, porque la gente dice, las sentencias de la Corte muy largas, claro, todo lo que ya conocemos, la Corte no me gusta esta postura, o cualquiera sea la impresión o la percepción que uno tenga de las sentencias de la Corte. Hay una cosa que sí es muy importante para un país que está apenas naciendo en una cultura establecida por la Constitución del 91, y es que las sentencias de la Corte hacen pedagogía. Y muchas veces estos temas no tienen la trascendencia que se requiere, precisamente por eso.
Porque es que si a mí no me explican por qué, para qué, cuál es la importancia, cómo sería de maravilloso si todos utilizáramos este mecanismo o si pudiéramos hacer más uso de esto, si a mí no me explican eso, es muy difícil que un mecanismo se desarrolle. Entonces, todos seguramente hemos leído el artículo 270 de la Constitución, pero posiblemente todos no hemos reparado en la importancia de una sentencia de unificación. La sentencia 6634 de 2011 dice lo siguiente: con fundamento en lo anterior, la Sala ratifica la obligación de todas las entidades públicas y autoridades administrativas de aplicar los precedentes dictados por las altas cortes, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la Corte Suprema, perdón, en la jurisdicción ordinaria por la Corte Suprema de Justicia, como en la jurisdicción contenciosa administrativa por el Consejo de Estado y en la jurisdicción constitucional por la Corte Constitucional, a partir de las normas constitucionales y las reglas jurisprudenciales que fueron analizadas en detalle en la parte considerativa de esta sentencia. Es muy importante, sigue diciendo la Corte, destacar que la función de unificación de jurisprudencia contenida en el artículo 270 no nace precisamente con la ley 1437 ni tampoco depende exclusivamente de ella. Si bien esta ley reforzó su ejercicio a través de los mecanismos que se analizarán más adelante, la función de unificación del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo nace del propio texto constitucional, como lo hacía la Constitución Política de la Constitución Política de 1886. ¿Y qué es lo que está buscando? La misma Corte contesta: igualdad ante la ley e igualdad de trato por parte de los ciudadanos. ¿Cómo se despliega ese mandato? ¿Cómo hacemos para desplegar ese mandato de igualdad? Entonces, dice la Corte, cuando los jueces de los tribunales supremos unifican, se garantiza de la mejor manera la vigencia del derecho de la igualdad ante la ley, por cuanto casos semejantes serán fallados de la misma manera. Y en otro sentido, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las altas cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares. Y yo le agregaría, obviamente, no solo entre los particulares, sino también entre los operadores de las autoridades públicas. Las sentencias de unificación, entonces, del Consejo de Estado, bajo esos parámetros que acabamos de ver, como les decía, si bien es cierto, no nacen con la Constitución Política del 91, ni tampoco con la Ley 1437, sí aparecen contenidos en ellos. El artículo 237 de la Constitución Política, que nos dice lo que estamos mirando ustedes en este momento en la presentación, de que el Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. De ahí, digamos que emerge la primera atribución. Y la segunda atribución viene en el artículo 270 de la Ley 1437 que ya habíamos leído, que son sentencias de unificación, y miren la en la diapositiva anterior. ¿Y esto por qué es importante? 86, y antes de la expedición de la Ley 1437, se le reconoce al Consejo de Estado una capacidad de cuerpo que puede emanar sentencias de unificación, pues entonces será completamente claro, será completamente lógico que en épocas anteriores a la vigencia de estos dos textos normativos también pueden tener. Es por eso que el Consejo de Estado, traigo una simplemente como para ilustrarlos a ustedes, en el concepto de contradicción 2177 de la Sala de Consulta y Servicios Civiles del Consejo de Estado, el Consejo de Estado concluye estas dos cosas: las sentencias proferidas con anterioridad al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por la Sala Plena y las secciones del Consejo de Estado con el objeto de unificar jurisprudencia son sentencias de unificación jurisprudencial. Y las sentencias proferidas por las secciones del Consejo de Estado para unificar jurisprudencia anteriores a la entrada en vigencia del Código de
unificación previsto en los artículos 102 y 269 del mismo CEPAC. Entonces, con eso, digamos que hay buena jurisprudencia que nos permite poder decir que nosotros podemos estar en presencia de una sentencia de unificación antes o después de la Constitución del 91, antes o después de la Ley 1437. Lo importante es que la sentencia, digamos, tenga ese carácter de sentencia de unificación. Aquí el punto de pronto que puede ser un poquito más complejo es cómo buscar eso, porque no todas las sentencias de unificación anteriores a esta normatividad se autonominan sentencias de unificación, pero es posible encontrarlas, o sea, la persona que necesite hacer el rastreo, pues lo podrá hacer. ¿Qué pasa entonces con estas sentencias de unificación? O sea, ¿por qué estamos hablando de sentencias de unificación si nosotros no somos jueces? Si nosotros no dictamos sentencias. Aquí es donde esto, digamos, enroca completamente con la actuación de lo que seguramente la mayoría de ustedes que son abogados del municipio, del distrito de Medellín, hacen. Y es que el artículo 10, o sea, si no fuera suficiente la existencia del artículo 230 de la Constitución, si no fuera suficiente el artículo 237 de la Constitución, si nada de eso fuera suficiente para entender de una vez por qué los operadores jurídicos administrativos tenemos que tener muy presentes las sentencias de unificación, el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 sí lo dice claramente. ¿Y qué es lo que dice claramente? Dice que al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. Entonces, miren que el artículo 10 da dos mandatos. El primero es que nosotros como autoridades administrativas tenemos que aplicar de manera uniforme la norma al caso que es idéntico al otro. Eso es lo primero. Eso posiblemente no sea muy difícil en un municipio, en un distrito, como no he podido, en un distrito, vea, yo le digo porque es que hablo tanto de municipios y se me olvida que Medellín es un distrito, porque es que yo me muevo en el mundo de los municipios de tercera categoría hacia abajo, entonces en ese universo pues obviamente no hay distritos, entonces por eso es que hablo de los municipios y los municipios, pero estamos hablando del distrito. Entonces, eso posiblemente no sea, digamos, de tan difícil cumplimiento en una entidad como el distrito de Medellín, que posiblemente tiene procesos muy estandarizados, que tiene un sistema de información en que la ciudadanía puede fácilmente acceder a si A más B, C o no, ¿cierto? Pero en entidades de menor, digamos, de menor organización y de menor grado de recursos, esto no resulta tan fácil. Porque al no tener tan estandarizados esos procesos, es muy posible que el operador de un momento tenga una visión diferente al operador de otro momento. Yo no sé si a muchos de ustedes les han pasado, pero por ejemplo los conceptos que prefiere el Departamento Administrativo de la Función Pública, eso es para uno volverse loco. Frente a un mismo tema, en un mismo mes, hay dos personas diciendo dos cosas completamente distintas. Ustedes van a decir, claro, pues que el concepto no es una decisión administrativa, ni vincula ni obliga. Claro, yo también lo sé. Lo que pasa es que lo que les quiero es ejemplificar que no es tan fácil en todos los casos darle la misma interpretación a una norma. Sin embargo, el primer mandato que aparece en el artículo 10 es tratemos a todos de manera igual, con la misma norma y con la misma conclusión, si los supuestos en los que se están presentando frente a la administración son exactamente los mismos. Y el segundo mandato del artículo 10 es que deben tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que interpreten y apliquen dichas normas. A mí me gustaría, por ejemplo, saber si de pronto hay aquí alguien de la jurídica, pues o no sé de qué dependencia puede hacer eso, ¿qué ha pasado después de la sentencia de unificación del Consejo de Estado del contrato de prestación de servicios? Porque se supone que se le deberá dar el mismo trato a todo el mundo. ¿Hay alguien que nos pueda contestar esa pregunta?
Nadie. Invitamos a los participantes a formular sus preguntas o también a responder las preguntas que formule la doctora Marcela. Bueno, es que es posible que no haya nadie. Bueno, entonces sigamos. Sería súper importante saber qué pasó si este mandato del artículo 10 frente a una sentencia de unificación que fue de revuelo nacional, finalmente sí se atendió o no se atendió. Pero por ahora, bueno, por ahora vamos a quedar con la inquietud. Si de pronto alguien está oyendo esta pregunta y tiene manera de que nos cuente para el jueves qué pasó, entonces se le agradeceríamos mucho para saber. ¿Qué es importante tener acá en cuenta? Miren que el artículo 10 nos está diciendo que hay que tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C634 de 2011 nos está ampliando el alcance de esta norma. ¿Y qué nos está diciendo? Que no bastan las sentencias de unificación del Consejo de Estado, sino que también se debe tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas pues por el Consejo de Estado, pero de manera preferente las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Ojo con esto, que yo sé que alguno debe estar pensando, no, el Consejo de Estado no admite esa teoría. Aquí son dos cosas diferentes. Una cosa es la extensión de los efectos de la jurisprudencia que contiene el artículo 102 de la Constitución, de la Ley 1437. Frente a los efectos de la extensión de jurisprudencia del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado viene negando categóricamente extender jurisprudencia que no tenga origen en una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Pero aquí lo que está diciendo la Corte Constitucional es que el texto normativo del artículo 10 está incompleto, que yo tengo que hacer la siguiente lectura del inciso segundo de este artículo. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado y de manera preferente las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias de constitucionalidad. Entonces la Corte está diciendo, ojo, que este artículo 10 lo tenemos que entender así. Primero, las autoridades administrativas tienen que tener en cuenta las sentencias de constitucionalidad, obviamente. Si la Corte está diciendo que esa norma es inconstitucional, yo no la puedo seguir aplicando. Si la Corte está diciendo que esa norma tiene una condicionalidad, una exequibilidad condicionada, yo tengo que aplicar la norma bajo el parámetro de esa exequibilidad condicionada. Pero además tengo que tener en cuenta las sentencias de unificación del Consejo de Estado, pero además tengo que tener en cuenta, en virtud de lo dispuesto por esta sentencia que estamos mirando, las decisiones de la Corte que interpreten normas constitucionales aplicables a los asuntos de su competencia. ¿Cómo puedo yo evidenciar que esto es una realidad? El caso de los provisionales, de los funcionarios con nombramientos en provisionalidad. Quienes son más viejitos recuerdan que durante mucho tiempo tuvimos dificultades muy serias en materia de motivación del acto de los provisionales. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia del Consejo de Estado decía que no era necesario motivar el acto, en tanto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional decía que era necesario motivar el acto de retiro de un provisional. Yo no sé, alguien debería hacer el estudio de cuántos miles de millones perdió el Estado, pero miles, por seguirse aferrando a una sentencia del Consejo de Estado que para ese momento, primero, no tenían el carácter de sentencias de unificación, segundo, según la sentencia C634, si yo tengo una sentencia de la Corte Constitucional, ojo, sobre un tema constitucional, yo no estoy hablando del decreto reglamentario, pero si estamos hablando de una norma constitucional, lo que nos está recordando el artículo 634 es que la sentencia de unificación que debe ser preferente es la que expide la Corte Constitucional. Inclusive,
sobre la que fije el Consejo de Estado, vuelvo y repito, frente a temas de interpretación de normas constitucionales. Yo no estoy aquí hablando de un espectro de legalidad, porque en un espectro de legalidad, el órgano supremo, no queda ninguna duda, es el Consejo de Estado. Yo sé que los administrativistas puros y duros que están aquí, esto no es un tema que les guste ni que sea fácil de tragar. Se necesitan muchos años de releer y releer y releer el alcance de esto para finalmente entender el alcance de la sentencia C634 de 2011, ¿cierto? Entonces, con base en todo esto, se derivan dos mandatos que son completamente claros, que ya los dijimos, que es el deber de resolver de manera igual los casos iguales, ¿mediante qué? Mediante el mecanismo de la aplicación uniforme de una norma, y segundo, la obligación de tener en cuenta las decisiones de constitucionalidad, las sentencias de unificación del Consejo de Estado y las sentencias de la Corte, donde también se haga una interpretación de asuntos constitucionales que sean aplicables al caso específico. ¿Listo? De manera que la gran conclusión que podemos sacar de esta primera parte es que las sentencias de unificación jurisprudencial no quedan limitadas a la fijación de precedentes verticales u horizontales, incluso para jueces y tribunales, sino, y esta es la parte más importante, que se proyectan en el ámbito de la actividad de la administración. Entonces, ya con esa certeza que tenemos de que todas estas sentencias de unificación se van a proyectar sobre la actuación de la administración, miremos entonces cuál es el alcance de esas sentencias de unificación. Ya sabemos que en virtud de lo dispuesto por el artículo 230 de la Constitución, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Sin embargo, ustedes también, los que son más jóvenes cuando hicieron el pregrado, los que somos más viejitos cuando hemos ido estudiando por la vida, sabemos que, esa acepción de la ley no es una acepción que se limite a la Constitución o a la ley, sino que eso tiene, digamos, como dijéramos nosotros, un espectro mucho más amplio que las Cortes han resuelto durante muchos años, y hay una sentencia que tal vez es bien este punto y que recoge de muy buena manera esto, y es la sentencia C539 de 2011 de la Corte Constitucional, donde este tema pues queda, digamos, completamente cubierto, y que no es la materia pues de esta pequeña charla, ¿cierto? Lo que dice la Corte Constitucional es que la Constitución ha previsto órganos judiciales que tienen entre sus competencias la unificación de jurisprudencia para precisar con autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico. Entonces, sobre esas premisas, miremos cuándo se profieren sentencias de unificación por parte del Consejo de Estado. Ya hemos dicho que el artículo 170 trae las tres grandes causales para las cuales el Consejo de Estado unifica jurisprudencia. Recuerden que ya dijimos cuando la Corte Suprema de Justicia unifica jurisprudencia y cuando la Corte Constitucional. Pero ahora nos vamos a centrar en las del artículo 270 de la Ley 1437, que son las que le competen al Consejo de Estado. El primer evento que aparece acá es el de la importancia o trascendencia económica o social, o por la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, o para resolver divergencias de interpretación. Ese, digamos que es el primer gran espectro. Frente a estas tres posibilidades, es decir, que sea de importancia o trascendencia económica y social, o porque sea necesario unificar jurisprudencia bien sea para presentar su alcance, o porque es necesario unificar jurisprudencia para resolver divergencias en interpretación de una norma, digamos que esta facultad se puede ejercer a través de una sentencia o un auto. O sea, las dos posibilidades existen. Y puede ser que el Consejo de Estado lo haga de oficio, es una posibilidad. Otra posibilidad es por remisión de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado o tribunales. Las dos subsecciones
de la sección segunda del Consejo de Estado no se ponen de acuerdo, entonces necesitan que unifiquen para que las dos subsecciones de la sección segunda hablen el mismo idioma. Puede ser por solicitud de parte, es otra posibilidad, o por solicitud de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado o del Ministerio Público. Hay unos, digamos, unos requisitos de orden proceso importantes, pero sí es la que unifica cuando se trata de cualquiera de estas situaciones que acabamos de decir que provengan de sus secciones. Y puede suceder que quien unifique no sea la sala plena, sino que secciones las que no se están poniendo de acuerdo. En todo caso, si se está hablando de un tema que es transversal a todas las secciones del Consejo de Estado, entonces ahí sí tendrá que venir de la sala plena del Consejo de Estado. Por ejemplo, notificación de sentencias. La notificación de sentencias por medios electrónicos es un tema que es transversal a todas las secciones del Consejo de Estado. Entonces, la sentencia que se profiera en materia de unificación, pues vendrá de la sala plena de lo administrativo. Esa, digamos, es la primera para unificar jurisprudencia. Existen otras causales. La segunda es cuando, cuando el Consejo de Estado decide los recursos extraordinarios. Los recursos extraordinarios, como ustedes recuerdan, uno es el recurso de revisión y el otro es el recurso de unificación de jurisprudencia. Cuando estamos en presencia del curso extraordinario de revisión, que es la segunda vía por la cual el Consejo de Estado puede unificar jurisprudencia, cuando se ha proferido, o más bien, o se puede interponer ante sentencias ejecutoriadas, pero únicamente si están ejecutoriadas, y son proferidas por las secciones y subsecciones de las salas de lo contencioso administrativo, tribunales administrativos y jueces administrativos. Y este recurso de revisión se puede interponer dentro del año siguiente a la sentencia. Muy rápidamente, pues solo como para que ustedes tengan la información. ¿Qué causales dan lugar a que se interponga este recurso extraordinario? Cuando aparecen, después de dictada la sentencia, documentos decisivos que no estaban al momento de que se tramitó todo el proceso, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente. Por ejemplo, en materia pensional, el documento no se encontró, el proceso terminó, se profirió sentencia, y resulta que cualquier día en una remisión de un archivo documental de la Contraloría Departamental llega a un municipio unos legajos de historias laborales y ahí estaba el documento que no estuvo en la primera oportunidad. En esos casos se puede pedir el recurso de revisión. O cuando se descubre que la sentencia se dictó con un documento falso o adulterado. O cuando se dictó sentencia con base en un dictamen de peritos que resultan condenados penalmente. Que, les juro, yo decía, esto es ficción. Ficción, tengo en este momento una acción de revisión, un proceso de recurso de revisión con base exactamente en esto. Cuando hubo violencia o cohecho para la sentencia. Cuando hay una nulidad, es otra posibilidad. O cuando aparece una persona con mejor derecho, que no fue vinculada al proceso, que no estaba en ese momento, o cuando se decreta una prestación periódica, pero después, digamos, esa causal desaparece. Entonces, en esos casos es posible pedir una causal utilizar el recurso extraordinario de revisión, y ese recurso extraordinario de revisión tendrá, o la sentencia que se profiera dentro de ese recurso extraordinario de revisión, en esas causales que acabamos de ver, tendrá el carácter de sentencia de unificación, o ese alcance, digamos, más que el carácter, tendrá ese alcance. Y una segunda vía para unificar jurisprudencia puede ser utilizando el recurso que se llama recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. ¿Cuándo procede el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia? Cuando hay sentencias dictadas por los tribunales administrativos
que contrarían las sentencias del Consejo de Estado. Entonces, esta sí tiene como, digamos, un ámbito de aplicación muchísimo más restringido. Solo es contra sentencias de los tribunales. Y no puede ser cualquier sentencia del tribunal, sino que tenga, en el caso de procesos con contenido económico, debe tener ciertos topes que no es, pues, que no es del caso hablar en este momento, pero solo para que ustedes sepan que no es contra cualquier sentencia de un tribunal administrativo, sino contra los que tengan ciertos topes. ¿Listo? Bueno. Y la tercera forma, como el Consejo de Estado unifica, es a través de una figura que yo no, pues nunca me ha tocado a mí que pase, pero revisando jurisprudencia logré encontrar una, y es cuando se despliega el mecanismo eventual de revisión de acciones populares y de acciones de grupo. Ese es un mecanismo, como les decía, súper exótico, porque lo que busca es unificar jurisprudencia, pero jurisprudencia en el seno de procesos que sean acciones de grupo o acciones populares. Entonces, no es tan común, pues por lo menos yo pues, no he visto muchas veces en mi vida, a lo mejor alguien que trabaje en el área de litigio del municipio haya visto más, pues, de Medellín haya visto más, pero realmente es un mecanismo de muy poca usanza. Pero ahí está, existe, y ustedes deben tener presente que es posible que suceda esto. ¿Y esto de dónde deriva? Deriva de la ley 1285, que en su artículo 11 dice que el Consejo de Estado, a través de sus secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo, podrá seleccionar para eventual revisión las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso proferidas por los tribunales administrativos con la finalidad de unificar jurisprudencia. ¿Listo? Entonces, el mecanismo opera básicamente en dos escenarios. El primer escenario es que la providencia frente a la cual se está solicitando que se despliegue el recurso presenta contradicciones o divergencias interpretativas sobre el alcance de ley aplicada en tribunales, o cuando la providencia objeto de la solicitud se oponga en los mismos términos a que se refiere el numeral anterior a una sentencia de unificación del Consejo de Estado o a jurisprudencia reiterada de la misma corporación. Entonces, es básicamente para que, digamos, el Consejo de Estado pueda poner como en cintura estas sentencias que se están apartando de sentencias de unificación o inclusive de jurisprudencias reiteradas del Consejo de Estado, pero vuelvo y repito, únicamente referidas a acciones populares y a acciones de grupo. Entonces, estas garantías, digamos, todo este espectro de garantías que aparecen, que acabamos de mirar, por parte de la ley y de la jurisprudencia, en encargar los mecanismos de unificación de jurisprudencia a estos órganos, impactan, como les decía, a la administración. ¿Y cómo se materializa ese impacto? Bueno, la primera conclusión o el primer impacto aparece contenido en el artículo 10 que ya leímos, y es que las sentencias de unificación deben ser tenidas en cuenta por la administración al resolver las actuaciones administrativas. Digamos que ese es el primer impacto. ¿A través de qué? A través del artículo 10, que ya vimos en varias oportunidades. Es simplemente como un recorderis de que si vemos una sentencia de unificación, no podemos decir, la voy a meter en la carpeta de procesos judiciales. No, 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 no. Esa sentencia no puede ir a la carpeta de procesos judiciales. Esa carpeta tiene que ir a la carpeta de actuaciones administrativas, por lo menos en lo que respecta a los funcionarios del distrito. ¿Listo? En segundo lugar, si hay una sentencia de unificación que reconoce un derecho, que es uno de los requisitos pues, del mecanismo de extensión de jurisprudencia, tendremos que aplicar esa sentencia al caso que tenga supuestos fácticos y jurídicos idénticos, que es la exigencia del artículo 102 de la ley 1437. Y en caso de que la administración
niegue esa extensión o guarde silencio, pues entonces se habilitará otra vía, que es la vía de ir directamente al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado, digamos, extienda esos beneficios, ya no en sede administrativa, sino en sede judicial, pero sin necesidad de proceso. Ustedes dirán, pero es que es la misma cosa, ir al Consejo de Estado. No, una cosa es llegar al Consejo de Estado después de haber agotado todo un proceso ordinario que puede durar fácilmente en Antioquia, si le toca a ciertos jueces y a ciertos magistrados 10 años, ese es un camino, y otro camino es la posibilidad de yo acudir al Consejo de Estado para que me haga extensiva una jurisprudencia porque la administración no quiso o no consideró que era procedente el mecanismo de extensión de jurisprudencia. En tercer lugar, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia que acabamos de mirar es otra de las manifestaciones, digamos, de ese imperativo normativo y jurisprudencial de que se deben aplicar las sentencias de unificación de los jueces. Eso es lo que acabamos de mirar. En cuarto lugar, si en los tribunales, en quinto lugar, perdón, dije lo que no era. En quinto lugar, debe expedirse sentencias de unificación por parte del Consejo de Estado para unificar sentencias de sus secciones, y las secciones del Consejo de Estado deben hacer lo mismo con las subsecciones o las providencias de los tribunales administrativos. En su lugar, las sentencias de unificación jurisprudencial deben ser tenidas en cuenta por las autoridades administrativas, ojo con esto que ya vamos a hablar un poquito más de esto, para la presentación de propuestas de conciliación, y también tiene un papel frente a del Ministerio Público. Ya lo vamos a ver enseguida, pero era simplemente pues como para empezar a hacer la alerta. Atención, que es que eso no solo impacta el ámbito de lo estrictamente administrativo, sino que los comités de conciliación tienen que estar alertas a esto. ¿Por qué? Porque el artículo 303 de la Ley 1437 de 2011 dice lo siguiente. El agente del Ministerio Público, de oficio o por solicitud de la parte convocante, verificará la existencia de jurisprudencia que resulte aplicable al caso. De confirmarlo, si la autoridad demandada expresa su negativa a conciliar, suspenderá la audiencia para que el respectivo comité de conciliación reconsidere su posición y, si es del caso, proponga una fórmula de arreglo para la reanudación de la audiencia o manifieste las razones por las cuales considera que no es aplicable la jurisprudencia unificada. Entonces, casi que los comités de conciliación de todas las entidades del Estado deberían tener casi un vademecum de todas las sentencias de unificación para aplicarlas, pero sí debería ser parte dentro del estudio de los comités, antes inclusive de que el procurador solicite suspensión, antes inclusive de que el procurador solicite reconsideración, que en el seno de los comités se estudiara que el hecho de que frente a este caso hay una sentencia de unificación y que por lo tanto tenemos que pronunciarnos por qué se acepta o por una fórmula de conciliación. O sea, tenemos que anticiparnos a que el procurador sea el que suspenda la audiencia. Eso, digamos que es como el primer mandato. Y aparece en la Ley 2220 de 2022, que es el Estatuto de Conciliación Nuevo, que es una atribución del Ministerio Público, solicitar al Comité de Conciliación que reconsidere su decisión positiva o negativa de conciliar en los casos en los que se evidencie una probabilidad de condena y conexo con la alta probabilidad de condena que existan sentencias de unificación o jurisprudencia reiterada sobre la materia. Miren qué interesante el alcance de la Ley 2220. Pues no sabemos todavía si va a surtir algún análisis de constitucionalidad y cómo resultará
el último pedacito, el tema de la jurisprudencia reiterada, pero eso no es lo que nos ocupa. Yo simplemente hice el llamado como para que todos los que pertenecen a comités de conciliación sepan que la alta probabilidad de condena está amarrada al segundo supuesto normativo, que es la existencia de una sentencia de unificación o jurisprudencia reiterada sobre la materia. Los que por alguna razón trabajan con la plataforma ICOGI saben que dentro de la metodología que utiliza la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, uno de los 4 componentes que determina la probabilidad alta o media baja de una condena es la posición de los jueces de conocimiento y la posición jurisprudencial. Entonces, cuando yo ya tengo una sentencia de unificación y estoy sometiendo a un comité de conciliación un tema que está cobijado por los parámetros de esa sentencia de unificación, tengo que ser mucho más acucioso en el estudio de la ficha o del documento, o como se llame en el caso del distrito, para llevar al comité de conciliación y decir por qué ese precedente no se aplica, o ese precedente sí se aplica, pero ya esto es un paréntesis que no tiene que ver con la conferencia de hoy, pero de todas maneras es un llamadito que si hay jurisprudencia reiterada sobre la materia, habrá que decir por qué no va a ser aplicable al caso. Y en el mismo sentido, el artículo 117 de la ley 2220 dice que el comité de conciliación tendrá en cuenta la jurisprudencia, tendrá en cuenta las sentencias de unificación preferidas por el Consejo de Estado y la jurisprudencia de las altas cortes en esta materia. Entonces, ustedes saben que cuando se presentan las solicitudes de conciliación, normalmente no es tan usual que lleguen con una sentencia de unificación, y puede ser que la sentencia de unificación exista, solo que los parámetros fácticos o jurídicos no se adecúan al supuesto de la sentencia de unificación, pero de todas maneras sí quiero como hacer un llamado de mucha alerta a los comités de conciliación en esta materia, porque ¿qué pasa? Dígame qué pasa en el hipotético caso de que un comité de conciliación, pese a la existencia de una sentencia de unificación, decida no conciliar, y lo que se pudo haber conciliado, porque la cuantía en ese momento eran 20 millones de pesos, termine generando una condena por aplicación, porque el juez sí aplica el precedente y son 600 o 700 o 1.000 millones de pesos. O sea, ¿cuál va a ser la responsabilidad de esos comités de conciliación? Yo creo que si no hemos estudiado mucho las sentencias de unificación, tampoco le hemos dado la trascendencia a la ley 2220, y en materia de sentencias de unificación, el llamado es permanente a los comités de conciliación. Esto simplemente es como para reforzar lo que vengo diciendo, en el sentido de que la ley 1395 de 2012 dice que las entidades públicas de cualquier orden encargadas de reconocer y pagar pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales de sus trabajadores o afiliados, o comprometidas en daños causados con armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos o en conflictos tributarios o aduaneros, para la solución de peticiones, expedición de actos administrativos, tendrán en cuenta los precedentes judiciales que en materia ordinaria, contencioso administrativo, por los mismos hechos y pretensiones se hubieran proferido en 5 o más casos análogos. Entonces, miren digamos la gravedad de esto. Claro, digamos que la gravedad. Porque si hay un artículo que me está diciendo que si hay precedente, por decir algo, en materia del ingreso base de cotización de un trabajador del régimen de transición que al momento de la expedición de la ley 100 llevaba tantos años en la entidad, por decir algo, si hay sentencia de unificación, si hay un derrotero gigantesco de sentencias y un funcionario público insiste en no atender el precedente, ahí retomamos la alerta de la Corte Constitucional en el tema del prevaricato. Miren que no es que la Corte esté hilando fino, es que hay un mandato legal en el artículo 114 de la ley 1395. Y ese mandato legal de ser desatendido es lo que lo puede poner a uno en el universo de un prevaricato. De allí la importancia de cuando hay estas sentencias que son precedente o que ya son sentencias de unificación todavía peor,
o que ya tenemos una línea jurisprudencial totalmente consolidada y estamos frente a un caso análogo, tenemos que tener muchísimo cuidado y lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. O sea, mi recomendación como política de prevención del daño antijurídico es: si usted tiene la sentencia o el grupo de sentencias saben que existe, pronúnciese en el acto, diga de una vez por qué no la va a atender, que debe ser lo mismo que deben hacer los comités de conciliación, pero es posible que por la naturaleza del acto no vaya a comité de conciliación, entonces hágalo de una vez en la expedición del acto administrativo. El Consejo de Estado tiene, digamos, un récord de sentencias de unificación por año, y aquí lo que se advierte es que si hay un incremento significativo en materia de sentencias de unificación. Posiblemente los que abordan el mundo de lo laboral en el distrito hayan visto muchas más sentencias de unificación que los que atienden otro tipo de temas. Pero lo que sí vemos ahí es que hay una tendencia a la alta. Pues semanas en el 2021 casi no hubo. Bueno, sí, es que es verdad, es que también con la pandemia todas las dinámicas fueron cambiando, pero miren que sí hay una, salvo el 2021, que no sé cuál es la explicación, si cerraron de pronto el porcentaje de estadísticas en un mes donde no había culminado el año, pero miren que hay una tendencia a que estas sentencias vayan creciendo. Y aparece aquí sí, muy claramente, ustedes lo están viendo, que el tema laboral es el gran protagonista en sentencias de unificación. Y eso, en lugar de preocupar a las entidades del Estado, las debería alegrar, porque es que sentencia de unificación que se profiera es un pleito que se puede evitar. ¿Por qué? Yo no tengo nada que pensar, ya está claro, ahí está. Entonces yo creo que es una gran ayuda, sinceramente, las sentencias de unificación. Simplemente les puse pues las gráficas, no porque las vayamos a ver todas, sino para que ustedes más o menos tengan como una noción de cómo se mueve el tema de sentencias de unificación. Yo insisto, reinsisto y vuelvo e insisto en el tema de las sentencias de unificación y la autoridad administrativa. Pues primero, porque ustedes son autoridad administrativa y no judicial, pues esa es la primera razón. Y segundo, porque uno comúnmente oye la expresión de que es que yo me puedo apartar de la sentencia de unificación tal si lo justifico adecuadamente. La Corte Constitucional ha sido enfática una y otra vez en decir que las autoridades administrativas no tienen el mismo grado de autonomía de los jueces que les permita de manera razonada y bajo unos parámetros que están establecidos en la misma norma que los regula y en las mismas sentencias de la Corte, pueden apartarse del precedente. Si bien es cierto, nosotros no somos un sistema que tiene que seguir ciegamente el precedente, porque nosotros no hacemos parte de ese sistema de derecho, digamos que la regla general es que un juez tiene que seguir el precedente. Y si se va a apartar del precedente, tiene que desarrollar unas actuaciones para apartarse de ese precedente. Pero esa prerrogativa que se ha instalado en materia de los jueces no es del mismo nivel de intensidad de las autoridades administrativas. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ha dicho que esa posibilidad de apartarse de la decisión de los jueces no se aplica frente a las autoridades administrativas, pues ellas están obligadas a aplicar el derecho vigente, entre comillas, las reglas judiciales lo son, y únicamente están autorizadas, y más que ello, obligadas a apartarse de las normas únicamente en virtud del artículo 4º de la Constitución, que es la excepción de inconstitucionalidad. Es decir, de la única manera que una autoridad del Estado administrativa se puede apartar de una sentencia de unificación es que la sentencia de unificación viole clara y abiertamente una norma de rango constitucional, que no parece muy fácil, ¿cierto? Porque no se imagina uno
una sentencia de unificación violando abiertamente una norma de carácter constitucional, pero es la única posibilidad utilizar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4. Recuerden que no existe la excepción de ilegalidad para el operador administrativo. El operador judicial lo puede hacer, pero el operador administrativo tiene vedada la posibilidad de apartarse de una norma por considerarla ilegal. Tiene abierta la excepción de inconstitucionalidad, que es no aplicar la norma por violar la Constitución, pero no tiene abierta la posibilidad de no aplicar la norma porque viola una ley o un reglamento. La excepción de ilegalidad no es una atribución que tenga la autoridad administrativa. Por ello, es que la Corte Constitucional termina concluyendo que el sometimiento de los operadores administrativos a las líneas doctrinales de la Corte Constitucional es estricto. Y en el mismo sentido podemos decir que el sometimiento de los operadores administrativos a las sentencias de unificación de cualquier corte es estricto. No tiene competencia para apartarse de esas líneas jurisprudenciales. Otra cosa es que el supuesto fáctico que se le esté sometiendo no encuadre dentro de la sentencia de unificación o no encuadre dentro de la situación que se está presentando para aplicación o no de un precedente judicial. Pero esas son dos cosas completamente distintas. Bueno, todo este cuento que les he echado hasta este momento, todo este montón de consideraciones de tipo teórico, era necesario para abordar muy rápidamente algunas sentencias de unificación que se han proferido en los últimos años y que tienen que ver con las entidades territoriales, porque ese era, digamos, que el campo de mi exposición. O sea, tenía que ser sentencias de unificación que tuvieran relación con las entidades territoriales. Vamos a ver, como les había anunciado, que realmente el tema de lo laboral tiene mucha mayor presencia que cualquier otro de los temas, por lo menos en el ámbito territorial. ¿Listo? Bueno. Hola. No. ¿Alguien quería hablar? Bueno, alguien se le prendió el micrófono. La sentencia de unificación que estamos viendo en este momento tiene que ver con la prescripción de la sanción moratoria en el régimen anualizado de cesantía. Ustedes saben que los funcionarios del Estado tienen básicamente tres regímenes de cesantía: los que están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, los que están afiliados, los que son del régimen de liquidación retroactiva, que son las personas que fueron vinculadas al Estado antes de la vigencia de la Ley 344 del 96, que es a los que se les acumula, entre comillas, el auxilio de cesantía, y hay un tercer régimen para personas vinculadas después de la vigencia de la Ley 344 del 96, que son aquellos que pertenecen al régimen de liquidación anual. Inclusive muchas personas, ustedes también lo saben, del régimen de retroactivo se pueden trasladar voluntariamente al régimen de liquidación anual. En el régimen de liquidación anual existe la obligación de que las entidades del Estado, igual que todos los otros empleadores del sector privado, consignen el auxilio de cesantía antes del 14 de febrero, hasta el 14 de febrero de cada año. Y si no se concilia ese auxilio de cesantía, si no se consigna en el respectivo fondo, se empieza a generar una sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Entonces, a ustedes esto les suena a Macondo, porque ustedes trabajan para una entidad que yo creo que, me imagino que nunca en la vida les debe haber desarrollado el pago de la cesantía. Pero ¿cómo les parece que yo trabajo con el municipio de Pueblo Rico, Antioquia, y este alcalde que está en este momento entró en el 2020 y se enteró que no pagaban auxilio de cesantía desde el año 2012? Lo que quería decir que el auxilio de cesantía que debió haberse, del año 2012, que se tenía que haber pagado en el 2013, seguía sin pagar y se había generado un día de salario por cada día de retardo hasta el día de hoy. ¿Qué hace el Consejo? El Consejo de Estado dice: la cesantía, mientras usted esté vinculado, no le prescribe, pero
la indemnización moratoria, en esta sentencia de unificación, sí es susceptible de indemnización, perdón, de prescripción. Lo que dice la sentencia de unificación, entonces, es lo siguiente. Primero, unificar la jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria las siguientes reglas jurisprudenciales. Primero, el momento a partir del cual se contabiliza el término desde su causación y exigibilidad, es decir, desde el 15 de febrero de la anualidad siguiente. Por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse entre los 3 años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. En el evento de que, segundo, en el evento de que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero siguiente a la causación para reclamar la sanción moratoria de la anualidad correspondiente so pena de su extinción. Entonces, si no fuera por esta sentencia, estaban agarradas las dos subsecciones del Consejo de Estado. Si no fuera por esta sentencia de unificación, ese municipio quedaría alias de no saber si el tribunal puede interpretar la jurisprudencia de una sección o la jurisprudencia de la otra. Como ya había sentencia de unificación, el tribunal lo que hace es que le dice al municipio al señor que demanda al municipio de Pueblo Rico, ya prescribió 2013, 2014, 2015 y 2016. Creo que alcanzó a prescribir hasta el 2017 la sanción moratoria. Entonces, si no por esta sentencia, dependiendo de la sección que acogiera el tribunal para proferir la sentencia de segunda instancia, quedaría el municipio expuesto a una de las dos interpretaciones. ¿Listo? Siguiente. Bueno, y dice la sentencia. Señalar que las reglas jurisprudenciales que se definen en esta sentencia deben aplicarse de manera retrospectiva a todos los casos pendientes de decisión, tanto en vía administrativa como en vía judicial, dejando a salvo con la cosa juzgada por los conflictos decididos con antelación. Entonces miren lo que hace la sentencia. Dice, ojo operadores jurídicos, todo lo que tengan pendiente de fallar entra en esta regla de unificación. Ojo operadores administrativos, todo lo que tengan pendiente de fallar, o de resolver, no de fallar, sino de resolver, entra en esta regla de unificación. Miren qué cosa tan grave. Supongamos que le llegue una petición a ese mismo jefe de esa entidad pública de una persona que no le consignaron el auxilio de cesantía en el 2015. Y el abogado de esa entidad no conoce esa sentencia de unificación y paga estando prescrito, porque la sentencia de unificación dijo que estaba prescrito, que ya había prescribido, porque prescribe año tras año. Y para eso, imagínense en el problema disciplinario y de responsabilidad fiscal en que puede incurrir un pagador por haber pagado una suma que ya se encontraba prescrita en una decisión, no, por virtud de una decisión de unificación del Consejo de Estado. Bueno, esa primera es muy fácil de aplicar en casos semejantes porque el supuesto de hecho es muy fácil de validar. Esta otra sentencia que estamos viendo en este momento, que de esa vamos a hablar pues, con más despacio el jueves, es la sentencia de unificación de Medellín que le dio la vuelta al mundo, yo creo, frente al contrato de prestación de servicios cuando subyace una relación laboral. Y en eso quiero ser muy enfática porque es cuando subyace una relación laboral. Si en el contrato de prestación de servicios no yace una relación laboral, la sentencia no es aplicable. ¿Qué dice esta sentencia de unificación? Primera regla, el concepto de término estrictamente indispensable, al que alude el numeral tercero del artículo 32, es el señalado en los estudios previos. Segundo, existe un periodo de 30 días hábiles entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente como término de solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre comprobadas. Tercero, la no afiliación al sistema de seguridad en salud por parte de la administración, en virtud de la no afiliación al sistema de seguridad social en salud por parte de la administración, es improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiera asumido de más
porque se recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal. Es decir, no me van a ver el aporte para salud. Esta la vamos a pasar muy rápido porque esta es de la que vamos a hablar el jueves. Otra sentencia de unificación importante que tiene que ver, porque son los requisitos para poderles hablar a ustedes de esta sentencia de unificación, que sea reciente en lo territorial. Esta sentencia de unificación en que el Consejo de Estado, la Sala Plena, resuelve que la acción de grupo es completamente improcedente cuando se está buscando la indexación y pago de intereses moratorios por reajustes sociales de los empleados públicos. Entonces, cualquier pretensión que vaya dirigida bajo esta figura, o sea, una acción de grupo, logrando esta finalidad, es decir, la indexación y pago de intereses moratorios de reajustes salariales de los empleados públicos, ya está claro, ningún juez le podrá ni siquiera dar trámite a una acción de grupo de esta naturaleza. En el mismo o en similar sentido, la acción de grupo frente a las costas procesales y agencias en derecho en caso de acciones populares, el Consejo de Estado lo que hace es trazar la siguiente regla: unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de precisar el alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 así. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectoras de los derechos colectivos a la luz del artículo 361 del Código General del Proceso. Hay lugar a condenar en cosas a la parte demandada en los componentes de expensas y gastos procesales cuando se haya hablado con temeridad o mala fe, asimismo al pago de la multa. Solo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor cuando este último actor para condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En este evento, la condena en costas solo admite el reconocimiento de honorarios y expensas. Conforme lo dispone el artículo 361 en el Código General del Proceso, en las acciones populares la condena en costas a favor del actor debe incluir expensas, gastos y agestas en derechos. Quinto, en cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas o a las agencias del derecho, bien sea en favor del actor popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365, es decir, que se causan y liquidan en la medida de su causación. Entonces, bueno, y en esta sentencia lo que hace el Consejo de Estado que dice: advertir a la comunidad en general que las reglas de unificación y sus razones de decisión constituyen precedente vinculante en los términos de los artículos 10 y 102 de 2011 para todas las acciones populares que se encuentren en curso en la jurisdicción administrativa y que se adelanten después de ella. Muy bien. También atinente al tema de revisiones que atañan a las entidades territoriales, está la sentencia de revisión del Consejo de Estado que advierte que no puede haber arrendamiento sobre bienes de uso público. En esta sentencia que se identifica en este momento, pues en la diapositiva, el Consejo de Estado dice lo siguiente: siendo así, resulta imperioso unificar el tratamiento jurídico de esta clase de bienes, de modo que se ofrezca seguridad en torno a este tópico por la autoridad administrativa encargada de su custodia y gestión. La sección tercera, en sus más recientes pronunciamientos, se ha inclinado por circunscribir la posibilidad de que los particulares usufructúen bienes de uso público bajo modalidad de concesión y por tanto niega toda posibilidad de arrendamiento
pues a su juicio la naturaleza de este contrato implica entregar el uso y gozo del bien al arrendatario, cuestión que desconoce las características esenciales de los bienes de uso público. Por su parte, las secciones quinta, cuarta y primera del Consejo de Estado le han dado un tratamiento diferente al tema, señalando que los bienes de uso público no ostentan carácter absoluto y que por lo tanto pueden ser sujetos de contrato de arrendamiento. Vistas así las cosas, la Sala unifica su criterio en el sentido de afirmar que el contrato de arrendamiento no viene de aprovechamiento, quedando eso sí abierta la posibilidad a que se utilicen otras fórmulas contractuales unilaterales, como serían el contrato de concesión o la expedición de licencias o permisos. Y por ello, la Sala Plena unifica la posición de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el siguiente sentido. Primero, no es procedente que las autoridades administrativas entreguen bienes de uso público utilizando para ello la fórmula contractual del arrendamiento por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Cuarto, ordenar al alcalde del municipio de Támesis ejecutar los actos que sean necesarios para que haga efectiva la restitución del área del Parque Caldas que está ocupada por el arrendatario. Quinto, ordenar al señor tal a restituir al municipio el área ocupada y devolver los elementos y bienes propios que posee el parque para su funcionamiento. Sexto, ordenar, bueno, ya, las otras órdenes. Entonces, miren la contundencia de una sentencia de unificación. No puede haber contratos de arrendamiento sobre bienes de uso público. A partir de ese momento, ninguna autoridad administrativa en el país debería, por ningún motivo, hacer contratos de arrendamiento sobre bienes de uso público. Y si lo hace, prevarica. ¿Por qué prevarica? Porque no está la autoridad administrativa dándole cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 1437, que dice que tenemos que atender las sentencias de unificación. En sentido similar, hablando también de impuesto sobre el servicio de alumbrado público, también hubo literalmente un agarrón al interior de la sección cuarta, de la sección cuarta del Consejo de Estado. Unos magistrados tenían un criterio y otros, entonces dependiendo de si al municipio X le tocaba en una sección pasaba una cosa y si le tocaba con otro magistrado pasaba otra completamente diferente. El Consejo de Estado en esta providencia del año 2019 por la sección decide unificar la jurisprudencia y dice, pues este tal vez es el punto más importante, el punto que generaba mayor discusión, y aparece en el hecho 2, el hecho generador del tributo es ser usuario potencial receptor del servicio de alumbrado público, entendido como toda persona natural o jurídica que forma parte de una colectividad porque reside, tiene domicilio, o al menos un establecimiento físico en determinada jurisdicción municipal, sea en la zona urbana o rural, y que se beneficia de manera directa o indirecta del servicio de alumbrado público. Entonces, después de que sale esta sentencia en el año 2019, finalmente, pues esto tiene muchas aristas, esta sentencia, pero una de las discusiones más fuertes que se venían al interior de las entidades era si podían o no gravar ciertas empresas con el alumbrado público, y ya el Consejo de Estado dijo que tenían o que residir o que tener establecimiento de comercio, y con eso se supone que se debe bajar la litigiosidad, porque ya tenemos claro cuál es la sentencia de unificación y ya tenemos claro qué es lo que a quiénes se les debe cobrar y a quiénes no se les debe cobrar. Yo, pues, como por ilustrarlos, trabajo para un municipio muy chiquito que tiene como de las demandas, 7 son de esto, porque había dos grupos de sentencias, y entonces quien demandó con un grupo de sentencias y el municipio contestó con otro grupo de sentencias, y ahí están enfrascados en esa discusión. Y ustedes dirán, no, pero es que eso se anula o no sé. Claro, es que yo sé que eso se anula o no se anula y no pasa nada, nadie se va a ir a la cárcel.
pero ¿cuál es el desgaste de una entidad? ¿Cuál es el riesgo de cosas procesales bien altas por haber persistido en una posición a pesar de que ya hay sentencias de unificación? Ya yendo a otros órganos que profieren sentencias de unificación, traje algunas recientes de la Corte Constitucional que pueden resultar pues como atractivas y de común uso. Posiblemente muchos de ustedes ya las conozcan, otros no las conozcan, pero tenemos en primer lugar la sentencia CU 354 del 17, que retoma lo que ya es un criterio decantado y digamos, como consolidado en la sentencia SU 556 de 2014, en el sentido de que si hay orden de reintegro de un funcionario del Estado, a cualquiera haya sido su modalidad de vinculación, libre nombramiento y remoción, se deben descontar los valores que esa persona haya percibido durante el tiempo de la desvinculación por cualquier concepto laboral, sea público, privado, dependiente o independiente. Es decir, el Estado, una vez ordenado el reintegro de un funcionario, puede descontar por cualquier concepto laboral que esa persona haya percibido, sea en el sector público o privado, como dependiente o como independiente. Ya es su sentencia. Ah, que es que el jefe de pagaduría no sabía que era una sentencia de unificación. Pues no una, hay dos sentencias, pues no hay muchas, pero yo les traje dos sentencias de unificación en ese mismo sentido. Igual sucede con la estabilidad laboral de la mujer embarazada cuando no se demuestra que el empleador conocía el vínculo, que también aquí lo traigo es porque hubo un cambio de jurisprudencia, porque muchos se quedaron con el precedente de la sentencia CU 070 de 2013, que en materia, y 071, que en materia de protección de derechos a la mujer embarazada decía que así el empleador no conociera el estado de gravidez, se desplegaban una serie de beneficios, y esa posición jurisprudencial fue rectificada en la sentencia de CU 075, donde dice que debe modificar el precedente, pero únicamente en los supuestos en los que el empleador no tiene conocimiento del embarazo de la trabajadora al momento del despido. ¿Y qué es lo que dice? Que no debe sufragar las cotizaciones requeridas para que tuviera derecho a la licencia de maternidad, tampoco tiene que pagar la prestación, ni está obligado a reintegrar a la trabajadora desvinculada laboralmente cuando no tenía conocimiento del estado de embarazo. En esta misma línea de las sentencias de unificación de rango laboral, o de tópico laboral más bien que de rango, aparece la sentencia de unificación 03 de 2018, que muchos de ustedes ya conocen, que uno de sus usos, digamos así, es el hecho de que en materia de libre nombramiento y remoción no hay derecho, o no se accede, no se tiene más bien el derecho o el carácter de prepensionado cuando la persona ya ha completado el número mínimo de semanas de cotización. Es decir, si lo que le falta es edad, pero no tiempo, y está en no tiempo de cotización, está en un cargo de libre nombramiento y remoción, no tiene el carácter de prepensionado. Si está en un cargo de libre nombramiento y remoción y le faltan semanas o tiempo de cotización, sí tendrá el carácter de prepensionado, y esto pues ya, sentencia de unificación, no hay nada que pensar. En sentido similar, tratándose de entidades del orden territorial, la sentencia CU 122 de 2022, que es digamos, eso fue un totazo fenomenal para las entidades territoriales, porque le asigna básicamente altísimas competencias a las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, y pone a las entidades territoriales a asumir unas cargas que antes de la vigencia de la sentencia eran discutibles. O sea, había una gran discusión en torno a la interpretación del artículo, no recuerdo bien el artículo de la ley 65 del 93,
si las personas privadas de la libertad, que no eran por órdenes de los inspectores, o sea, todas, debían ser asumidas con recursos de los municipios o no, pero todas esas decisiones, para desgracia de los municipios, terminaron con la sentencia CEU 122 de 2022, que vuelvo y repito, genera una altísima carga para estos y finalmente una momento vi un montón de dificultades que teníamos en muchas entidades del orden territorial, y es con la aplicación de los efectos del Acto Legislativo 01 de 2005, en donde la Corte, pues a pesar de que hay muchas sentencias, está la más reciente y es categórica. La sentencia CEU 212 de 2023 dice que para acceder a la pensión jubilatoria prevista en la Convención Colectiva del Banco de la República es indispensable haber cumplido tanto el tiempo de servicios como la edad el día 31 de julio de 2010. La autoridad judicial demandada no siguió este precedente, sino que se apartó de él, y al hacerlo no cumplió con las cartas de transparencia y suficiencia que le correspondían, pues no explicó ni identificó la otra sentencia que se estaba, a pesar de haber sido invocada durante el proceso laboral, y tampoco ofreció una justificación rigurosa de su posición basada en razones contundentes. Entonces miren que aquí es un operador judicial a quien dejan sin efecto su sentencia por no haber atendido un precedente ya muy decantado a través de muchas sentencias de unificación. Sin embargo, en algunas sentencias, por ejemplo, el año pasado la Corte Suprema de Justicia volvió a sacar una sentencia desatendiendo este precedente, pero aquí ya queda completamente claro que si yo voy a reconocer una pensión de origen convencional a un trabajador oficial, tendría que tener los dos requisitos de la Convención Colectiva de Trabajo cumplidos el 31 de julio de 2010. Si solo tenía uno de ellos, era una simple expectativa y por lo tanto no hay lugar a reconocimiento pensional. Esto, como ustedes acaban de ver, es un brochazo